Mis padres me pidieron que cuidara niños todos los días festivos, pero me negué. Ahora el niño mimado quiere que se nieguen a pagarme. Muy bien, permítanme explicarles el asunto. Benditos sean, mi familia decidió que yo fuera su niñera personal de Navidad. Años de ver niños pequeños llorando mientras todos los demás disfrutaban de una fantástica cena navideña. Claro, pero gracias, no tanto. Yo, por fin, me planté el año pasado. Bendita sea, una vez más, mi siempre tan servicial hermana mayor declaró que esto era un acto de guerra y amenazó con cortarme el dinero de la matrícula. La broma es para ella, no he hablado con ninguno de ellos últimamente. Permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Ruby y lo más probable es que fui un accidente total. Verán, tengo 10 años de diferencia con Emma y 12 años de diferencia con mi hermana mayor, Sara. Ya saben, para cuando tuve la edad suficiente para recordar las cosas, ellas eran adolescentes obsesionadas con los chicos y el maquillaje. ¿Divertirse con su hermanita pequeña? No era probable. Vivíamos en una casa estándar suburbana de Minnesota. Básicamente, era un monumento a mis hermanas. En la cena, mis padres se regocijaban de que Sara sacara sobresalientes una vez más, para que todos lo escucharan. Emma anunciaba que había entrado en el equipo de animadoras. Yo estaba sentada allí, moviendo los guisantes en mi plato, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Recuerdo a Sara trayendo a su primer novio a casa. Yo tenía 4 años mirando a través de la barandilla cuando este hombre desgarbado con el pelo de punta le dio la mano a mi padre. Emma empezó a salir con chicos a los 15, no mucho después. Ambas eran hermosas, seguras de sí mismas, todo lo que yo no era. Mamá decía, sin levantar la vista mientras ayudaba a Sara a elegir un vestido de graduación o hablaba de las solicitudes de la universidad con Emma. Ruby, termina tus deberes. Aprendí bastante rápido a ser independiente, a perseguir mis propias cosas, a rechazar el continuo foco de atención sobre los logros de mis hermanas. ¿Has oído?, gritó mamá una mañana cuando yo tenía 7 años, desde la cocina. Sara ha sido aceptada en Northwestern. Llegaron los panqueques festivos, mientras yo me sentaba en mi silla habitual, invisible como siempre. 2 años más tarde, Emma se fue a la universidad e, inesperadamente, me quedé sola en una casa que se sentía a la vez vacía y asfixiantemente llena de su presencia. Sus habitaciones parecían museos, artefactos y fotos impecablemente conservados. Me aparté mi propio espacio, me refugié en la soledad y traté de no dejar que todas las conversaciones se centraran inevitablemente en mis increíbles hermanas mayores. Las cosas realmente empezaron a cambiar cuando cumplí 15 años. Sara, casada y viviendo al otro lado de la ciudad, tuvo su primer hijo, un niño llamado Tyler. Recuerdo el día que lo trajo a casa del hospital. Todos lloraban y mis padres casi flotaban en el aire como futuros abuelos. Mamá respondió suavemente, frotándome el hombro, serás una tía maravillosa. Mirando hacia atrás, veo que ese fue el punto de inflexión, aunque, en ese momento, yo no era consciente de ello. Al principio estaba bastante contenta de ser tía. Tyler era un hombrecito encantador, y disfrutaba haciéndole muecas mientras mamá y Sara tomaban café. Pero esa dinámica cambió más rápido de lo que se tarda en decir. Cambio de pañal. Empezó con suavidad. Ya a medio camino de la puerta, Sara me pidió un sábado por la mañana. Ruby, ¿podrías cuidar a Tyler un par de horas? Necesito hacer unas compras. Me puso a Tyler en brazos y desapareció antes de que pudiera responder. Gracias, hermana. Eres la mejor. Eso se convirtió en la nueva norma. Cada fin de semana, Sara aparecía en casa de nuestros padres, me entregaba a Tyler y desaparecía durante horas. A veces eran compras, otras almuerzos con amigos, o un día de spa en otras ocasiones, siempre encontrando alguna justificación para tomarse un descanso de la crianza. Un día, 5 horas después de que Sara se fuera, me quejé a mamá, no es justo. Tenía pensado encontrarme con Jenny en el centro comercial hoy. Mamá apenas levantó la vista de su revista. La familia se ayuda, Ruby. Tu hermana necesita este tiempo para ella. Lo entenderás cuando seas madre. Claro, claro.
Emma anunció que estaba embarazada cuando yo tenía 16 años. Es una niña. Chilló durante la cena familiar, y todos se volvieron locos. Yo tenía un nudo en el estómago. Efectivamente, cuando llegó la pequeña Sofía, la historia se repitió con furia. Mis fines de semana eran ahora un circo continuo de cuidar a Tyler, de 3 años, y a la bebé Sophie. Intenten ayudar a un niño pequeño a construir una torre de bloques mientras mantienen callada a una bebé que grita. Es menos divertido de lo que parece. ¿Y las tareas? Olvídenlo. Un sábado le informé a papá, mientras mecía a Sophie en mi cadera e intentaba evitar que Tyler dibujara en la mesa de café. Jason me invitó al cine esta noche. Bueno, deberías haber pensado en eso antes de aceptar cuidar a los niños, respondió. Nunca acepté. Nadie me pregunta nunca. La irritación en mi voz debió de asustar a Sophie, ya que empezó a llorar. Mamá me reprendió desde la cocina. Baja la voz. Estás molestando a la bebé. Y deja de ser egoísta. Tus hermanas necesitan este apoyo, esta ayuda. Era más parecido a la explotación. Empecé a buscar universidades y a pasar todo mi tiempo libre en la biblioteca del instituto. No cualquier universidad, sino una algo alejada de casa, sabiendo que unas buenas notas serían mi pase de salida. Me enterré en mis estudios. Cada sobresaliente en mi boletín de calificaciones me acercaba un paso más a la liberación. Con una beca parcial incluida en mi carta de aceptación de Berkeley, sentí que por fin podía relajarme. Naturalmente, sin embargo, mi familia tenía otras ideas. El Instituto Comunitario de aquí tiene un gran programa de negocios, dijo Sara durante lo que ellos llamaban un consejo familiar pero que yo denominé una intervención. Emma dijo brillantemente. Podrías vivir en casa y ahorrar dinero, y ayudar con los niños. Como si fuera una ventaja. Miré fijamente sus rostros expectantes en nuestra sala de estar. Mamá, papá, Sara, Emma, e incluso la abuela Rose, que había estado especialmente callada, estaban todos pendientes de mí. La abuela Rose, bendita sea su alma, entonces habló. Creo que Berkeley es ideal para Ruby, respondió, su voz cortando la tensión como una navaja. Ese programa es precisamente lo que necesita para su futura carrera. Y el fondo de educación de tu abuelo ayudará a cubrir lo que no cubra la beca. Debería haberla besado. No me importó cuando el consejo familiar concluyó con mis padres y hermanas lanzándome dagas no cambiar pañales ni limpiar manos pegajosas. Sentí, por primera vez en años, que podía haber un futuro para mí. La universidad cumplió todo lo que había soñado. Mis fines de semana eran míos. Mis compañeros de clase eran amigos. Mi apartamento era mi refugio. Sin bebés llorones, sin niños pequeños con dedos pegajosos, solo yo y mi independencia. Sin embargo, no se pueden evitar por completo las responsabilidades familiares, especialmente en las fiestas. Aunque Acción de Gracias y Navidad no eran negociables, intentaba visitar lo menos posible. Mamá llamaba con semanas de antelación, su voz llena de expectación. Todos preguntan por ti, Ruby. Los niños echan de menos a su tía. Cuando empecé la universidad, las primeras vacaciones de Navidad que soporté fueron una anarquía total. Sara tenía ahora 2 niños, Tyler y su hermano pequeño, Luke. Emma había añadido a Sophie, junto con un niño llamado Max, a la mezcla. Ni siquiera lo peor fue que, tan pronto como entré en la casa, la tía Janet gritó, empujando a sus gemelos de 5 años hacia adelante. Los niños han estado preguntando por ti. No, razoné, no lo han hecho. Apenas saben quién soy. Pero antes de que pudiera objetar, la hija de 6 años del primo Mike, seguida de la hija de 7 años de Rachel, se agarraron a mi pierna. Mamá respondió desde la cocina, apenas visible detrás de una pila de platos. Ruby, cariño, subiré unos bocadillos más tarde. ¿Por qué no llevas a los niños arriba, a tu habitación? Y, de repente, estaba reuniendo a 8 niños para subir las escaleras, más como un perro pastor que como una estudiante universitaria. Juguetes por todas partes, zumo salpicado en mi colcha, líneas de lápiz apareciendo en las paredes como por arte de magia, convirtieron mi antiguo dormitorio en una zona de guerra. Pasaron muchas horas mientras maravillosas fragancias flotaban desde abajo,
donde los adultos disfrutaban de su tranquila cena navideña. Mi estómago gruñó. Mamá apenas hizo contacto visual cuando por fin apareció con una bandeja de golosinas para niños. El comedor estaba vacío, excepto por los platos sucios y las bandejas a medio comer. Para cuando conseguí escabullirme abajo a las 8, después de haber colaborado con otros padres para reunir a sus cansados hijos. «Oh, Ruby», respondió Emma, ya poniéndose el abrigo. «Max se ha portado como un ángel contigo, ¿verdad? Tenemos que irnos, ya ha pasado su hora de dormir». Sara hizo lo mismo, recogiendo a sus hijos mientras hablaba de los preparativos de Año Nuevo con mamá. Los primos Rachel y Mike llevaban a sus hijos dormidos a sus coches, mientras la tía Janet ponía a sus gemelos las botas de nieve. Ni un solo gracias en absoluto. Nadie me preguntó si había comido, ni siquiera una segunda mirada, ya que todos salieron en fila, dejándome de pie en medio de la carnicería de la cena de Navidad. Mamá llamó desde la cocina. «Ruby, sé un encanto y ayúdame con estos platos». Como si no hubiera pasado todo el día haciéndole un gran favor. La evidencia de una cena navideña que nunca llegué a saborear. Miré fijamente la pila de platos sucios y fuentes. Algo dentro de mí se encendió. Justo cuando estaba terminando mi último trabajo, mamá envió su mensaje. Durante la semana de exámenes finales, su habitual actualización prevacaciones sonó en mi teléfono, pero esta hizo que se me helara la sangre. «Sara y Emma vienen con los niños», decía con exuberancia. Además, Janet y sus gemelos, las niñas de Rachel, los hijos de Mickey, noticia emocionante, la cuñada de Sara, Lisa, se une a nosotros con sus 3 hijos. Será una Navidad maravillosa con todos los pequeños. Mentalmente hice los cálculos, 12 niños en total. Doce. Esperé en la biblioteca, mirando fijamente mi teléfono hasta que la pantalla se apagó. Luego, para asegurarme de que lo leía correctamente, lo volví a iluminar. El mensaje seguía siendo el mismo. Pero, por fin, algo dentro de mí cambió. 2 años en la universidad me dieron una perspectiva. Había visto a mi compañera de cuarto, Kate, volver con historias de verdadero tiempo en familia, juegos de mesa, noches de cine, cenas navideñas adecuadas. Después de pasar las vacaciones en casa, la principal queja de mi amiga Jessica al volver a casa era tener que compartir el mando a distancia del televisor con sus hermanos. Yo había sido una niñera no remunerada todas las vacaciones de mi vida adulta. No leí el mensaje de mamá. Más bien, hice las maletas para las vacaciones de Navidad con una extraña paz. No estaba deseando que llegaran las fiestas. En primer lugar, tenía un plan. Esta vez. Los días previos a Navidad fueron bastante normales, pero sutilmente diferentes. Respirando los olores familiares de los platos característicos de mamá, asado de ternera, jamón glaseado con miel, su famosa tarta de manzana, la ayudé en la cocina. Decoré el árbol de Navidad, colgando cuidadosamente las elegantes bolas de cristal que mamá designaba para la parte delantera entre los adornos que yo había creado en la escuela primaria. El día de Navidad llegó en un tumulto de actividad, uno tras otro, cada uno trayendo más confusión que el anterior. Los coches empezaron a llegar al camino de entrada. Primero llegó Sara con sus hijos, ahora de 5 y 3 años, seguida de cerca por Emma con Sophie y Max. Llegando con sus 3 hijos menores de 7 años, Lisa, la cuñada de Sara. El resto de los familiares llegaron después de ellos, cada familia contribuyendo con niños adicionales a la creciente asamblea. Desde la esquina del salón, observé cómo el nivel de ruido aumentaba gradualmente. Sara se acercó a mí, el mayor tirando de su manga mientras que el menor se balanceaba sobre su cadera. Ya estaba empujando a los niños en mi dirección, de la misma manera que lo había hecho cientos de veces antes. «Ruby», gritó en ese tono familiar, el que significaba que estaba a punto de descargar sus responsabilidades parentales sobre mí. «Los niños han estado tan emocionados de verte. Están deseando jugar con su tía favorita». Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Me quedé allí, esta vez, y la miré fijamente a los ojos. «No», respondí, mi voz firme a pesar del pulso acelerado. «Estoy aquí para disfrutar de la Navidad como todos los demás. Hoy no voy a cuidar a los niños».
Aunque había demasiados niños para eso, la habitación no se quedó en silencio. Podía sentir el asombro recorriendo a los adultos. Los labios de Sara se abrieron. Mamá se detuvo en la entrada con una bandeja de galletas, levantando las cejas. Papá levantó la vista de su periódico. La voz aterrorizada de Emma cortó el aire. Pero, ¿quién va a cuidar a todos los niños? Me di la vuelta y comencé a bajar las escaleras, mirando hacia atrás. Vi el encogimiento de hombros impotente de mamá y las miradas confusas en las caras de todos. La visión casi me hizo reír. Parecían como si les hubieran dicho que se cancelaba la Navidad. Mis pies me llevaron más allá de las fotos familiares que conmemoraban los muchos éxitos de mis hermanas y subí las escaleras familiares, hasta el dormitorio de mi infancia. El suave clic de la puerta cerrándose detrás de mí parecía el punto final de una frase extremadamente larga. Me tambaleé sobre mi cama, la misma cama individual que había tenido desde la escuela secundaria, y respiré hondo. Abajo, podía oír los ruidos apagados de la anarquía. Voces adultas subiendo y bajando, niños llorando, el extraño golpe de algo tirado o caído. ¿Puedes creerla? ¡Qué egoísta! En mis tiempos los fragmentos de conversación que flotaban a través del suelo me hicieron sonreír. Déjenlos hablar. Déjenlos, por fin, experimentar lo que es cuidar a sus propios hijos. Un mensaje de Kate vibró en mi teléfono. Te enfrentaste a ellos, por fin. Operación Libertad en desarrollo, le respondí por mensaje. Actualmente escondida en mi habitación mientras intentan criar a sus propios hijos. Mi mensaje fue interrumpido por un golpe en la puerta. La voz de mamá Ruby se esforzaba por sonar preocupada, pero caía en algún punto entre el enfado y la desesperación. Los niños te están reclamando. Me quedé donde estaba, cómoda en la cama. Estoy ocupada, dije. El suspiro de mamá se pudo oír desde la puerta, luego sus pasos se retiraron por el pasillo. Volví a mi teléfono y me uní a un chat grupal con mis compañeros de la universidad, ofreciendo comentarios en vivo sobre sus propios eventos navideños familiares. Una vez más, el tío Mike de Jessica estaba borracho. La abuela quería saber cuándo encontraría una chica decente. La novia inesperada que el hermano de Kate trajo a casa. 2 horas pasaron en tranquila rebelión. Mensajes de ánimo de amigos que me habían oído quejarme de años de obligación de cuidar niños en las fiestas zumbaban sin parar en mi teléfono. Finalmente, la anarquía de abajo encontró un pulso diferente, uno sin mi participación. A juzgar por las reacciones de todos, se podría pensar que había resucitado de entre los muertos cuando finalmente bajé las escaleras para cenar. La tía Janet dejó caer su tenedor. En realidad, la boca de la prima Rachel se quedó abierta a media frase. Miré alrededor del comedor y vi a Emma conspicuamente ausente. Podía imaginármela, intentando organizar algún tipo de juego con los niños en el salón, su cabello normalmente impecable soltándose de su elegante recogido, una mancha de origen desconocido en su suéter festivo. Sentada a la mesa de los adultos, por primera vez en la memoria reciente, miré a mi alrededor la comida. Todavía caliente, todavía fresca, todavía esperando ser saboreada. No todo eran porciones infantiles a medio comer, ni sobras, ni restos tibios. Mientras me servía el jamón glaseado con miel de mamá, la cazuela de boniato de la tía Janet y el conocido plato de judías verdes de la prima Rachel, podía sentir el peso de las miradas de juicio. La tensión en la habitación no estaba bien disimulada por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Estaba a mitad de camino de saborear mi primera cena oficial de Navidad para adultos en años cuando Sara finalmente estalló. Me había estado observando comer con el tipo de atención que normalmente se reserva para los documentales de naturaleza sobre presas y depredadores. Dijo, a la mesa en general, su voz goteando sarcasmo: bueno, parece que alguien se ha crecido un poco en la universidad. Parece que se ha olvidado de los deberes de hermana. Lamié deliberadamente la cuchara antes de responder, tomándome mi tiempo con cada bocado de puré de patata. La comida estaba muy buena cuando la comiste fresca. Lo curioso de los deberes de hermana, dije, hablando suave y firmemente, es que recuerdo haber visto niñera gratis en ningún manual de hermandad. Tal vez podría señalarme ese capítulo,
justo después de la parte en la que se supone que los padres deben cuidar a sus propios hijos. Si los jadeos alrededor de la mesa no hubieran sido tan reales, habrían sido graciosos. La tía Janet realmente se agarró las perlas, no sabía que nadie más lo hiciera, fuera de las películas, mientras que el tío Mike parecía estar intentando desaparecer en su panecillo. La prima Rachel se interesó repentinamente por sus judías verdes. Mamá y papá intercambiaron esa mirada única que compartían, la que indicaba que estaban decepcionados, pero que no querían montar una escena. La sonrisa de mamá se había tensado en los márgenes, mientras el tenedor de papá se congelaba a medio camino de su boca. Mamá se aclaró la garganta. En lugar del inevitable sermón, sin embargo, le preguntó al tío Mike por su nuevo trabajo. El diálogo volvió a la vida, pero todos seguían mirándome fijamente, como si esperaran que me brotara una segunda cabeza. Yo simplemente seguí comiendo, disfrutando de cada bocado de comida que no había sido picado por manos pequeñas o se había enfriado mientras cambiaba pañales. Emma apareció en la puerta, con aspecto de haber pasado por una guerra, unos 20 minutos después de la cena. Su cabello se había escapado totalmente de su recogido, y su suéter navideño ahora mostraba lo que parecían ser manchas de líquido además de la sustancia química no identificada anterior. Llamó a Sara, su voz algo desesperada. ¿Podrías? Una última mirada fulminante de Sara, seguida de un empujón hacia atrás de la mesa. Las hermanas intercambiaron lugares, Emma casi cayendo en la silla vacía. Parecía agotada, el tipo de fatiga profunda que yo había estado experimentando todas las fiestas durante años. Emma se sirvió eficientemente su plato, pero no podía dejar de mirarme fijamente a los ojos entre bocado y bocado. La miré, me encogí de hombros y volví a saborear mi cena. Después de terminar mi cena, que incluía 2 rebanadas de la tarta de manzana de mamá, un lujo que nunca había podido permitirme antes, me levanté discretamente de la mesa. Nadie objetó. Nadie me pidió que ayudara a recoger. Nadie insistió en que cambiara o jugara con los niños. Mientras volvía arriba, todavía disfrutando del placer de mi tranquila Nochebuena, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas del salón. Esa sensación se desvaneció en el instante en que vi a mamá, papá, Sara y Emma sentados en una obvia configuración de emboscada. Sara no perdió tiempo. Dijo con brusquedad, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. ¿Qué clase de espectáculo fue ese ayer? ¿Hacernos parecer malos padres delante de todos? Yo, inesperadamente tranquila, me deslicé en un sillón. ¿Espectáculo? ¿Te refieres a que yo quería disfrutar de la Navidad como todos los demás? Estoy cansada de ser la niñera no remunerada y no reconocida mientras todos los demás pueden disfrutar de unas verdaderas vacaciones. Pero nunca te quejaste antes, dijo mamá, con el ceño fruncido por la incertidumbre. Me reí, sin poder evitarlo. Nunca me quejé, mamá. Me he estado quejando durante años. Pero era demasiado conveniente ignorarme. Demasiado fácil seguir explotando a la hermanita buena que nunca causa problemas. Todos empezaron a hablar a la vez, sus voces se solapaban en un coro de acusaciones y recordatorios de responsabilidad fraternal y obligación familiar. Papá seguía subrayando lo mucho que habían hecho por mí a lo largo de los años. Mamá mencionó que me habían criado. Y mis hermanas alternaban entre insultos directos y viajes de culpa. Antes de volver a hablar, dejé que se desahogaran. No son mis hijos, respondí suavemente, pero con firmeza. Yo no decidí tenerlos. Son vuestra responsabilidad, no mía. Especialmente durante las vacaciones, cuando se supone que yo también debo relajarme. No me anduve con rodeos. Ante eso, Sara jugó lo que creía que era su carta de triunfo. Se levantó, roja de ira. Bueno, tal vez alguien te enseñe una lección sobre la gratitud. Veamos cómo te las arreglas sin que mamá y papá paguen tu matrícula universitaria. El espacio se quedó en silencio. Vi a mamá y papá intercambiar miradas dudosas, obviamente sorprendidos por la sugerencia. Pero sentí una inusual sensación de alivio en lugar del pánico que Sara obviamente esperaba ver en mi cara. Por fin, la mesa había mostrado todas las cartas. Mi levant lentamente. En realidad, Sara, dije,
La abuela ha estado pagando mi matrícula con el fondo de educación del abuelo. Ya sabes, el que creó para todas sus nietas. ¿El mismo fondo que te ayudó a pagar la escuela de negocios y a Emma la escuela de enfermería? E incluso si ese no fuera el caso, tengo una beca parcial y a diferencia de algunas personas, no tengo miedo de trabajar para mantenerme. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y subí las escaleras. Hacer mi equipaje me llevó menos de 10 minutos. A lo largo de los años, me había vuelto muy hábil viajando ligero. Mamá y papá empezaron a llamarme mientras bajaba, sus sonidos una mezcla de terror y de ira, pero dejé de hablar, saliendo por la puerta principal. La dejé cerrarse detrás de mí con sus protestas y recriminaciones. Apenas lo sentí mientras caminaba hacia mi coche. El aire invernal cortaba mis mejillas. El regreso a la universidad fue extrañamente tranquilo. Bloqueé metódicamente sus números a medida que la distancia que me separaba de mi casa aumentaba. Mamá, papá, Sara, Emma. Cada deslizamiento en la pantalla de mi teléfono parecía romper otro eslabón de una cadena que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba arrastrando hacia abajo. Mi habitación del dormitorio me saludó con sus sencillas bendiciones. No había juguetes por todo el suelo, ni huellas dactilares pegajosas en el cristal, ni ruido de fondo continuo de niños pidiendo atención. Solo mis libros, mi portátil y mis propias ideas. Enero pasó en un torbellino de nuevos cursos y fines de semana tranquilos. Febrero trajo nieve y una maravillosa ausencia de conflictos familiares. Me concentré en mis estudios, hice planes con amigos, por primera vez en años, sentí que estaba viviendo mi propia vida, en lugar de existir en los márgenes de la de los demás. Una fría mañana de sábado a finales de febrero, miré por la ventana de mi dormitorio y los vi. Emma, mamá y papá de pie en el aparcamiento, con aspecto inseguro y fuera de lugar entre los estudiantes que corrían hacia la universidad y desde ella. Aunque algo en su lenguaje corporal me hizo detenerme, mi impulso inmediato fue actuar como si no estuviera en casa. Su aspecto era diferente, más pequeño, de alguna manera. Menos como figuras de autoridad y más como personas que habían conducido 4 horas para reparar un error. Me crucé con ellos en el vestíbulo. Emma fue la primera. Nos gustaría hablar. Podemos invitarte a un café. Esa mañana, la cafetería del campus todavía estaba llena de vapor. Levantándonos de nuestras tazas, nos sentamos en una mesa de la esquina, el silencio denso de palabras no dichas. La primera en romperlo fue mamá. Hemos estado pensando mucho, dijo, con los dedos inquietos alrededor del borde de su taza, después de que te fueras. Bueno, tuvimos algunas conversaciones largas en familia. Conversaciones muy largas. La mirada de Emma era directa. Ruby, nos equivocamos. Todos nosotros. Te utilizamos durante años y lo llamamos deber familiar, para sentirnos mejor al respecto. Papá se aclaró la garganta. No nos dimos cuenta o tal vez no quisimos darnos cuenta de lo injusto que era. Merece ser tratada como una adulta, no como la niñera de la familia. Dejé que sus palabras se asimilaran mientras sorbía mi café durante un buen rato. ¿Qué pasa con Sara? Emma suspiró. Sara, todavía lo está procesando. Ya sabes cómo es ella. Le cuesta admitir cuando se equivoca. Pero el resto de nosotros, queremos hacerlo mejor. Las cosas serán diferentes ahora, dijo mamá. Queremos que vuelvas a casa porque quieras, no porque te necesitemos para cuidar a los niños. No más presionarte con los niños. No más esperar que renuncies a tus vacaciones. Examiné sus rostros. Los ojos de mamá eran sinceros. La expresión de papá mostraba arrepentimiento. Y la postura de Emma era abierta. Finalmente, dije, de acuerdo. Os entiendo. Esa noche, después de que se fueran, desbloqueé sus números. Recibí un mensaje de Emma a los pocos minutos. Te echo de menos, hermanita. De verdad esta vez. Los meses siguientes trajeron una normalidad. Algunos fines de semana visitaba casa, y era agradable. Emma traía a sus hijos y o bien los cuidaba ella misma o pagaba a una niñera. Mamá dejó de intentar planear eventos de unión familiar,
que normalmente parecían terminar conmigo a cargo de un montón de niños. Sara y yo todavía no hemos hablado. De vez en cuando encuentro sus publicaciones en las redes sociales, incluyendo fotos de sus hijos creciendo rápidamente. Una parte de mí espera que algún día vea su error y se ponga en contacto conmigo. Hasta entonces, estoy en paz con la distancia. Aprendí una dura lección sobre los límites familiares y la valentía de defenderme a mí misma. Aunque me llevó algún tiempo y mucha frustración, finalmente conseguí algo más valioso: respeto. Y eso, llegué a ver, valía más que 1000 cenas navideñas perfectas.